Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Su pastor amigo Carlos Javier Delgado le da la bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, esperando que cada uno de ustedes sean bendecidos al poder participar de nuestra programación de este canal. Un cordial saludo a esta bella y hermosa provincia de Manabí, provincia del Guaya, provincia de Los Ríos, provincia de Esmeraldas. Bienvenido a nuestro canal, a la provincia de Pichincha. Bienvenido a nuestra programación. Bienvenido a nuestros amigos del Cantón Quinindé, provincia de Esmeralda. Bienvenido cada uno de ustedes. Como también a los anfitriones de la provincia de Los Áchila. Bienvenido. Tenemos el gusto, el placer de salir de la provincia de Los Áchila al Ecuador entero y del Ecuador al mundo. Bienvenidos todos, y para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, les invitamos a cantar una hermosa alabanza. El himno es el himno 70. Con la mayor reverencia nos colocamos de pie. Santo, 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 Dios omnipotente, dando de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono eterno. Miles y millones al bendecirse postran, glorias eres, la Santo, 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 aunque estés velado, aunque no humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, con una y otro, con nuestro amor, perfecto es tu poder. Muy bien, gracias le damos al Padre, porque en esta mañana su presencia está con nosotros aquí para alabar su nombre. Bueno, para el tema central tenemos a nuestro hermano Josué, el cual tiene el gusto, el placer de poder presentarse ante su presencia, ante la presencia de Dios, como también a la presencia de ustedes. Que Dios pueda utilizarlo en esta mañana y pongamos mucha atención al mensaje de hoy. Que el Padre de la Gloria nos bendiga. El tiempo es tuyo. Buenos días, hermanos. Para comenzar les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh, que estás en el cielo, gracias por este santo Shabbat que tú nos das. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú abras nuestras mentes y quites todo orgullo de nosotros y que nos ayudes a poder comprender las verdades que tú nos has dejado reveladas en tu palabra
Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. A ver, vamos a recordar en lo que habíamos quedado la semana antepasada. Habíamos quedado hasta cuando Alejandro Magno murió, había fallecido, y entonces había una profecía que decía que su imperio se dividiría, o sea que se iba a dividir. Y les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 4. Ya, por favor, quien lo encuentre primero me ayuda con la lectura. Daniel capítulo 11, verso 4. Ya. Daniel 11:4 dice, pero apenas consolidado, su reino será dividido y repartido entre los 4 puntos cardinales, aunque no entre los descendientes, ni con el poderío que él había ejercido, pues su reino se desmoronará y pasará a manos ajenas. Como vemos aquí entonces, ¿qué nos decía la profecía? Aquí en Daniel 11, Alejandro es conocido como el rey valiente. Si leemos unos versos más atrás, así es como se lo llama. Entonces vemos que este rey valiente dice que cuando estuviera en la cima de su poder, ¿qué pasaría? Su reino sería dividido a los 4 vientos. Y fue justamente lo que sucedió. Alejandro tenía 4 generales, o sea que eran los principales, los que seguían después de él, que eran Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Fueron estos 4 los que se dividieron el imperio. Obviamente esta división no se dio de una manera pacífica, sino que fue de una forma violenta. Y con el pasar del tiempo, la historia nos cuenta que el imperio de Alejandro quedó finalmente dividido solamente en 2 partes. O sea, hubo solamente de los 4 prevalecieron solamente 2 generales. Uno de ellos fue el que se adueñó de gran parte de ese imperio que Alejandro había fundado. O sea, de las 4 partes hubo uno que se apoderó de 3. O sea, los descendientes de este gobernaron podríamos decir, las 3/4 partes del imperio de Alejandro. Y se dividió justamente en lo que se conoce como Siria, Cilicia y Fenicia. Que eso sería, digamos, lo que cogió, digamos, uno de los generales de Alejandro, y lo otro sería Egipto, que corresponde justamente a Ptolomeo. En este periodo es que comienza la dinastía tolemaica en Egipto, o también conocido como el periodo helenístico. ¿Por qué helenístico? O sea, porque fue un periodo marcado por la influencia griega. Porque los antiguos griegos no se hacían llamar griegos como hoy en día nosotros los conocemos, sino que ellos se denominaban como helenos, o sea, descendientes de Helena, que era no recuerdo si era una especie de diosa, que ellos decían que venían de esa mujer. Ya, y por eso se le sitúa a este periodo como el periodo helenístico. Es en este momento cuando comienza, como ya dije, la dinastía tolemaica, y comienza aquí el capítulo 11 a narrarnos justamente sobre los conflictos que tienen el rey del norte y el rey del sur. En un inicio vamos a ver cómo se nos habla de los descendientes de estos generales, y más adelante nos va a llevar justamente al presente, a lo que estamos viviendo hoy. El día de hoy no vamos a llegar hasta la parte que corresponde a la actualidad. Vamos a ver simplemente una pequeña parte, pero primero debemos identificar quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Ahora vamos a ver cómo identificamos eso.
A ver, primeramente para poder identificar eso tenemos que tomar como punto de referencia esto de aquí, que es el territorio de Israel. Y aquí específicamente está marcado Jerusalén. Y ahora, para definir el norte y el sur, tomamos en cuenta todo lo que esté al norte, o sea, hacia arriba de Jerusalén y al sur de Jerusalén. En este caso, de lo que vamos a hablar hoy, tenemos aquí el rey del norte, que sería Antíoco, que fue uno de los descendientes de uno de los generales de Alejandro. Y acá tenemos Egipto, que justamente es gobernado en ese momento por la dinastía tolemaica. Entonces, aquí a lo largo del capítulo siempre se va a definir de esta manera. Lo único que va a hacer que va a cambiar es que, por ejemplo, más adelante el rey del norte ya no va a ser el reino de Antíoco, sino que al contrario, porque ya el rey del norte cambiaría y pasaría a ser Roma, que se convirtió más adelante en la potencia dominante. Y acá vuelta en el sur va a ir cambiando a lo largo de la historia, así mismo. O sea, dependiendo del momento de la historia en el que nos ubiquemos, el rey del norte y el rey del sur van a cambiar. Pero ¿cuál es la clave para identificarlos? Debemos ver todo lo que esté al norte de Israel y lo que esté al sur. De esa manera se identifica. Ahora les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 5. Daniel capítulo 11, verso 5. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Aquí lo que se nos cuenta aquí es cómo el imperio de Alejandro, que en un inicio se dividió en cuatro, se unió prácticamente en dos mitades. Aquí la historia nos cuenta así: los sucesores de Casandro, que era uno de los generales, fueron vencidos por los sucesores de Lisímaco. Y el reino de este, que comprendía Grecia y Macedonia, quedó anexado a Tracia. Lisímaco a su vez fue vencido por Seleuco, y Macedonia y Grecia fueron anexadas a Siria. Aquí nos dice que los descendientes de Seleuco tomaron 3 de las cuartas partes en las que se dividió el imperio, que corresponderían justamente a lo que está aquí arriba, al norte en ese momento. Y lo que quedó justamente fue Egipto. Y entonces Egipto, al ver el gran poderío que tenía este rey del norte, decide hacer una alianza con él. ¿Y esto por medio de qué se selló? Se selló por medio de una alianza matrimonial. Ahora vamos al verso 6. Daniel capítulo 11, verso 6. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retornar la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que le habían traído a sí mismo a su hijo, y los que estaban de parte de ellos en aquel día. Aquí, ¿qué nos dice? Se nos habla de una alianza. Entonces, para este momento, en Egipto gobernaba Ptolomeo Filadelfo, que obviamente ya no era el mismo general que había estado con Alejandro. Él gobernaba en Egipto. Y en lo que corresponde a Siria, gobernaba Antíoco Teos, que fue el tercer rey de Siria. En este momento nos ubica el verso bíblico. Aquí entonces se habla que Ptolomeo Filadelfo hizo una alianza con Antíoco y entregó a su hija Berenice. ¿Y cuál era el objetivo? Era para unir a los dos reinos y mantener la paz.
Pero ¿qué decía el verso bíblico? Esa paz no iba a llegar lejos, o sea, no duraría. La alianza que habían hecho justamente requería que Antíoco repudiara a su primera esposa, porque él ya tenía una esposa e hijos. Y repudió a su primera esposa, que se llamaba Laodice. O sea, y la expulsó de la corte. Esto sucedió en el año 252 a.C. Y aparte de eso, el tratado incluía como condición que los únicos con derecho al trono en Siria iban a ser los hijos que vinieran por el fruto de la unión de Berenice y Antíoco. O sea, con eso Egipto buscaba aprovechar, o sea, y asegurarse un lugar en la política mundial, o sea, y asegurar también una prosperidad duradera. La historia cuenta que más adelante el padre de Berenice, Ptolomeo Filadelfo, murió. Y entonces lo que hace Antíoco es hacer volver nuevamente a su esposa Laodice, porque para él ya no tenía sentido mantener ese matrimonio con Berenice, porque ya Ptolomeo había muerto. Y por ende él ya no le vio una utilidad política a ese matrimonio, entonces quiso volver a su primera esposa. Pero Laodice ya no se sentía segura, ya por lo que le había sucedido. Y entonces temía que nuevamente Antíoco la expulsara de la corte y le hiciera perder sus derechos. Entonces ella, ¿qué fue lo que hizo? Actuó rápido. Y apenas regresó, al poco tiempo la historia nos relata que Antíoco murió, pero no de forma natural, sino que murió envenenado. Y esto obviamente fue hecho por orden de ¿quién? Por orden de Laodice. Y obviamente ella no iba a dejar que el trono peligrara, porque obviamente no necesitaba solamente que Antíoco muriera, sino que también ¿qué fue lo que hizo? Ella hizo matar a Berenice y a su hijo. Y lo que nos cuenta el verso bíblico, y dice los que estaban de parte de ella, o sea, los que la habían llevado, se refiere al séquito de Berenice. Porque recordemos, cuando Berenice salió de Egipto, no es que la enviaron sola. Obviamente tuvo su séquito, o sea, sus sirvientes y todo para que la acompañaran, porque iba a una nación extranjera. Y entonces cuando se ordena la muerte de Berenice, dice que los sirvientes trataron de defenderla, pero obviamente no pudieron, y también fueron asesinados juntamente con ella. Entonces así fue como se definió justamente la fallida alianza que se nos relata aquí en el verso bíblico. Y así fue como entonces esta mujer, Laodice, aseguró el trono para su hijo, en este caso que fue Seleuco II. Y obviamente cuando se hace un tratado entre dos naciones y una de las naciones no cumple las condiciones, obviamente esto iba a traer consecuencias. Esto no se iba a quedar así. Ahora les invito a que busquemos Daniel capítulo 11, verso 7. Ya, por favor, dé lectura sin el mismo tono. Sí, 11, verso 7. Entonces se alzará en su lugar un retoño de sus raíces que atacará al ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, comportándose como vencedor. Entonces aquí ya vemos qué sucede. Dice en otras versiones dice también un renuevo de sus raíces. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que era alguien de la misma familia de Berenice. En este caso, después de que Ptolomeo Filadelfo falleció, subió al trono Ptolomeo III Evergetes. Bueno, así era el nombre de él. Por lo general vamos a escuchar nombres medio raros aquí en adelante, porque... Bueno, pero lo importante es tener en cuenta quiénes son. Ya, aquí se nos cuenta que Ptolomeo III, cuando asciende al trono y se entera de la muerte, del asesinato de su hermana y de su sobrino, él decide tomar venganza. Y entonces inició una campaña militar en el año 246 a.C. contra lo que eran los dominios de Seleuco II. Y vamos a ver
vamos a ver lo que la Biblia nos sigue contando sobre cómo le fue a él en esta campaña. Vamos a Daniel capítulo 11, versos del 8 al 9. Y se llevará como botín a Egipto incluso sus dioses, sus estatuas y sus vasos preciosos de plata y oro. Y durante algunos años dejará en paz al rey del norte. Este invadirá al reino del rey del sur, pero regresará a su territorio. Entonces vemos aquí qué es lo que sucede. Esta campaña para Ptolomeo III resultó sumamente fructífera y exitosa. La historia cuenta que él logró conquistar parte de Siria, Cilicia y otras regiones más allá del río Éufrates, que llegó inclusive, se dice, hasta Babilonia. O sea, digamos que casi por completo, un poco más, y borra todo lo que eran los territorios de Seleuco II. O sea, un poco más y conquista por completo todo el imperio asirio. Y aquí se nos habla algo importante, dice que llevará a sus dioses nuevamente a Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Años atrás, cuando el imperio persa gobernaba, Cambises había capturado y se había llevado de Egipto varias estatuas de oro de ciertos dioses egipcios. Él se las llevó a lo que corresponde a Siria. Y eso ya había pasado allí durante mucho tiempo en un país extranjero. Y los egipcios deseaban nuevamente que esos dioses regresaran a su tierra. Y justamente Ptolomeo III fue el que los trajo de vuelta. Y por ende fue visto por el pueblo egipcio como un héroe. Porque para ellos las estatuas de los dioses era algo de gran importancia. Era como decir la presencia misma del dios al que adoraban ellos. Y por ende para ellos resultó como algo victorioso que Ptolomeo regresara nuevamente con aquellos dioses. Pero la historia cuenta también que Ptolomeo no supo aprovechar esa victoria. Se cuenta que Ptolomeo era un faraón, digamos que no era que le gustaban mucho los asuntos de política, sino que por el contrario, era un faraón que le gustaba mucho la vida de lujos del palacio. O sea, su pasatiempo favorito eran los banquetes y las borracheras. O sea, y en lugar de aprovechar esa gran ventaja que había tenido, porque la historia cuenta que si él hubiese querido, hubiera conquistado todos los territorios de su enemigo. O sea, en otras palabras, hubiera conquistado toda Siria y todos los territorios que habían tenido sus enemigos. O sea, y hubiera sido el más poderoso de la tierra en ese momento. Pero por descuido y por estar ansioso por volver nuevamente a disfrutar de los banquetes, ¿qué decidió hacer? Regresó nuevamente a Egipto y siguió con su vida de placeres. Ahora les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 10. Daniel capítulo 11, verso 10. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Mas los hijos de aquel se airán y se reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente y inmolará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Entonces, ¿qué nos dice aquí ahora? Ahora los hijos de Seleuco iban a vengarse por la afrenta que habían recibido. O sea, ahora ellos decidieron nuevamente retomar esos territorios que en un pasado los egipcios se los habían arrebatado. Entonces aquí la historia cuenta que ellos fueron recuperando nuevamente, recuperaron Seleucia, Siria, y por medio de tratados dice que llegaron a invadir parte de Egipto. O sea, después de esa gran ventaja que habían tenido los egipcios, por ese descuido e irresponsabilidad, que dice, perdieron esa ventaja y por poco fueron conquistados. Aquí es entonces que Ptolomeo decide
firmar ese tratado de paz. O sea, prácticamente no le importó la pérdida de todos esos dominios. Él firmó ese tratado de paz y siguió con su vida de libertinaje. Y ahora seguimos con la historia en Daniel capítulo, en ese mismo capítulo vamos a los versos 11 y 12. Entonces el rey del sur, enfurecido, saldrá a combatir contra el rey del norte, que movilizará un gran ejército, pero este caerá en sus manos. El 12. Tras la derrota del ejército se llenará de soberbia y aniquilará a miles de hombres, pero no llegará a imponerse. Entonces, ¿qué dice? Luego de este acuerdo de paz, el rey del sur, ¿qué dice? Sale enfurecido, o sea, enojado. O sea que sería justamente lo que es Egipto. El rey de Egipto salió enfurecido y ¿qué hizo? Recuperó nuevamente parte de esos territorios. Y se cuenta que llegó a ocupar inclusive lo que es Jerusalén. Y la historia relata que se volvió tan orgulloso que pensó que nada estaba sellado para él, o sea que él podía entrar al lugar que él quisiera y hacer lo que a él mejor le pareciera. La historia cuenta que visitó Jerusalén e hizo sacrificios en el templo. Pero entonces él hizo una petición, que era, él quería entrar al lugar santísimo del templo. Algo que, como sabemos, no estaba permitido. Porque inclusive el sumo sacerdote, ¿cuántas veces al año podía entrar? A ver si recordamos. Una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar. O sea, ni siquiera el pueblo común de los judíos podía ingresar a ese lugar. Y él, siendo un rey pagano, quería entrar allí. Obviamente los judíos, ¿qué le dijeron? Que no se podía, porque iba tanto en contra de su religión como en contra de su ley. Entonces, por ende, ¿qué hizo? Ptolomeo se enfureció y a su regreso a Alejandría se dice que ordenó la ejecución de 60,000 judíos. O sea, solamente porque no lo dejaron entrar al lugar santísimo del templo. Y se nos cuenta allí entonces que Ptolomeo y el nuevo gobernante de Siria, Antíoco Magno, firmaron un acuerdo de paz. Y este acuerdo de paz duró aproximadamente 14 años. O sea, pero se le llama paz, pero es de una manera relativa, porque no es que se quedaron cada uno tranquilos con lo que habían logrado, sino que estaban preparándose cada uno para tener la revancha por las guerras que habían tenido anteriormente. O sea, durante esos 14 años, tanto Siria como Egipto se prepararon. Hicieron sus ejércitos más grandes, consiguieron nuevo equipamiento. O sea, para nuevamente estaban decididos a conquistarse el uno al otro. Ahora vamos a los versos 13 y 14 del mismo capítulo 11 de Daniel. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán, para que se cumpla la visión, pero caerán. Aquí entonces, ¿qué dice? El rey del norte se levantaría contra el rey del sur. O sea, nuevamente Siria atacaría a Egipto. ¿Y ahora por qué se dio eso? Ptolomeo se dice que murió justamente, y ahí para ese momento, cuando él muere, habían pasado ya esos 14 años del acuerdo de paz. Cuando Ptolomeo muere, porque recordemos que Ptolomeo había tenido una vida llena de excesos, había tenido un hijo, y el que le sucedió en el trono, ese hijo tenía apenas en ese momento 5 años. O sea, el nuevo faraón de Egipto tenía apenas 5 años, era un niño. Obviamente un niño a esa edad no podía hacerse cargo de un imperio, o sea, no tenía las capacidades necesarias. Y entonces quien tomó el control
de los asuntos de Estado fue el primer ministro egipcio, que se llamaba Agatocles. Y a pesar de que estaban pasando por este momento de crisis, este primer ministro gobernó de una manera déspota y tiránica, que la historia cuenta que provocó inclusive que los propios egipcios se rebelaran, aún en la propia capital, que era la ciudad de Alejandría. ¿Y esto cómo terminó? Terminó justamente en el asesinato, no solamente de él, sino que también cuenta que se asesinó a su madre, a su hermana y a todos sus asociados. O sea, a pesar de que Egipto estaba pasando por este momento de crisis y de tensión, hubo también esta rebelión interna. ¿Y qué fue lo que provocó eso? Provocó que a Egipto se debilitase aún más. Algo que debemos tomar en cuenta es que en la profecía el rey del norte siempre va a ser más fuerte que el rey del sur. O sea, en ciertos momentos, como hemos visto, el rey del sur tiene cierta ventaja sobre el rey del norte, pero esa ventaja siempre es temporal. Y aquí en este momento se cuenta que Antíoco Magno hizo una alianza con Felipe de Macedonia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conquistar todos los territorios egipcios, porque ellos vieron como una gran oportunidad que en ese momento Egipto se encontrara en esas rebeliones internas, y sumado a eso el hecho de que estaba siendo prácticamente gobernado por un niño de 5 años. O sea, el faraón como tal en ese momento no tenía poder, y lo que se designaba en estos casos era un regente, o sea, alguien que se hiciera cargo de los asuntos de Estado hasta que ese niño tuviera la edad suficiente para gobernar. Y como vimos, el primer regente que tuvo Egipto en este periodo fue asesinado por su propio pueblo. Ellos aprovecharon esto para unirse y atacar a Egipto. Si no hubiera habido ningún impedimento, ellos hubieran podido tomar Egipto. Pero aquí entra en la escena política Roma, por primera vez. Para este momento, Roma no era un imperio todavía. En este momento era una república. Este es el periodo que se conoce como la República Romana. Para este momento, Roma había ido aumentando significativamente su influencia, porque al inicio Roma había sido fundada en el 753 a.C., a las orillas del río Tíber. Era una ciudad en un inicio pequeña que no tenía influencia. O sea, y se cuenta que era una ciudad rodeada de pantanos, o sea, prácticamente nadie la veía como algo importante. Pero con el pasar del tiempo fueron aumentando su influencia y su poder. Y ahora comenzaban a interferir ya no solamente en la política regional de donde ellos se encontraban, sino que ahora en la política mundial. O sea, con el pasar del tiempo ya comenzaron a interferir. Y se nos cuenta que Roma interfirió en este asunto. ¿Y qué hizo? Actuó en favor del faraón, de este niño de 5 años. Los romanos actuaron en favor de él. ¿Y qué dice? Ellos entraron de una manera militar, o sea, atacaron directamente a los sirios. O sea, se levantaron en armas en contra de Siria. Ahora veamos lo que nos dice los versos 15 y 16 del capítulo 11 de Daniel. Daniel capítulo 11, versos 15 y 16. Por favor, quien lo tenga me ayuda con la lectura. Después vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad fortificada. Las tropas del rey del sur no podrán resistir, ni siquiera lo mejor del pueblo tendrá fuerza para resistir. El invasor lo tratará a su antojo, sin que nadie pueda resistirle. Se restablecerá en la tierra del esplendor, sembrando a su paso la destrucción. Entonces, aquí, ¿qué se nos cuenta? Primeramente se nos habla que vendrá el rey del norte con un gran ejército. ¿Y qué hará? Atacará al rey del sur.
Y se nos habla que las tropas del rey del sur no podrían resistir, o sea, porque Egipto se encontraba muy debilitado. Obviamente no pudo hacerle frente a al rey de Siria. Y entonces aquí, ¿quién acude en su rescate? Justamente fueron los romanos. Ellos fueron atacando a Siria. Y en un momento dado, los sirios tuvieron que retroceder y se ubicaron justamente en Palestina, en lo que hoy es Israel. Pero igual, la profecía nos cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos, el rey de Siria no iba a tener éxito. Porque ya era el turno de quién, ya a Roma era la que le tocaba ascender al poder mundial. Porque así había sido profetizado desde mucho tiempo atrás. Entonces, ahora vamos a los versos que siguen. Más adelante, por favor. El verso 17 también. Y el 17 hasta el 20. A ver. No, un momento. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar ahora. Sí, perdón por la confusión ya. A ver. Aquí vemos entonces que los romanos intervienen directamente en la política. Prácticamente los romanos no tenían nada que ver en ese asunto, porque era un asunto entre Siria y Egipto. Pero ellos intervienen no porque eran buenas personas o por bondadosos, sino que porque intervinieron para poder extender aún más su influencia. O sea, desde aquí en adelante vamos a ver una marcada influencia de Roma, especialmente en los asuntos políticos de Egipto. La historia cuenta que los romanos finalmente terminaron conquistando lo que es Siria. Y ahora vamos a ver algo importante que nos va a ser de gran ayuda para más adelante entender lo que la profecía nos cuenta. Cuando nosotros escuchamos la tierra gloriosa, normalmente, ¿qué se nos ha enseñado que es la tierra gloriosa? Normalmente la iglesia adventista ha enseñado que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Sí, porque se rigen por lo que se dice siempre. Siempre ha habido este deseo de la gente viajar a Estados Unidos y dice alcanzar el sueño americano, ¿no? Ajá. Por eso le llaman la tierra gloriosa. Y siempre se dice que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Pero aquí vemos en este verso la tierra gloriosa justamente a qué lugar se refiere. Se refiere a Israel y específicamente a Jerusalén. Y voy a dar lectura de una cita del libro de Urias Smith que se titula Daniel y Apocalipsis. ¿Qué nos dice con respecto a esto? Aunque Egipto no había podido resistir delante de Antíoco Magno, el rey del norte, Antíoco Asiático, o el sucesor de Antíoco Magno, no pudo subsistir delante de los romanos, que vinieron contra él. No había reinos que pudiesen resistir la potencia naciente. Siria fue conquistada y añadida al imperio romano cuando Pompeyo, en el año 65 a.C., privó a Antíoco Asiático de sus posesiones y redujo a Siria a la condición de provincia romana. La misma potencia se habría de destacar también en la Tierra Santa y consumirla. Los romanos se relacionaron con el pueblo de Dios, los judíos, por alianza en el 161 a.C. Desde entonces Roma ocupó un lugar eminente en el calendario profético, pero no adquirió sin embargo jurisdicción sobre Judea hasta el año 63 a.C. por conquista efectiva. O sea, vemos que en este momento Roma entra en contacto con ¿quién? Con los judíos. Entonces, cuando en el libro de Daniel se nos habla de la tierra gloriosa, ¿a qué nos hace referencia? No es a Estados Unidos como se nos ha enseñado siempre, sino que es ¿a qué? A Jerusalén, a Israel. Ahora, hablando del contexto histórico, vamos a dejarlo hasta el día de hoy, hasta aquí. Pero vamos a ver algo importante. ¿Por qué creen ustedes que en la actualidad se está dando una guerra en Medio Oriente? Justamente hay este conflicto entre Israel y países de Medio Oriente. ¿Por qué creen ustedes que se da eso ahora?
no es una mera coincidencia que se dé justamente la guerra en este lugar. Normalmente se nos dice que para que se dé esto del nuevo orden mundial y la ley dominical, ¿dónde debemos estar pendientes siempre? Justamente se nos enseña que solamente debemos ver lo que sucede en Estados Unidos. Y siempre como adventistas hemos tenido la vista donde solamente allá en Estados Unidos estamos pendientes de lo que sucede únicamente ahí. Pero es porque siempre se basa en que la ley dominical se va a dictar primero en Estados Unidos. Y por eso no, es que Estados Unidos, solo Estados Unidos. Pero no nos hacen ver algo más allá. Claro. Por la ley dominical nacional. Y ahora hay un error completamente, o sea, algo que está fuera de lugar. Se enseña que Estados Unidos es el rey del sur en la profecía, porque más adelante tenemos que tomar eso también, que Estados Unidos es el rey del sur. Pero ahora recordemos cómo se definía al rey del norte y al rey del sur. ¿Dónde tiene que estar el rey del norte? Obviamente en el norte. Y el rey del sur en el sur. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Está en el norte o está en el sur? Obviamente que en el norte. Entonces, no tiene sentido entonces eso que nos han enseñado, que Estados Unidos es el rey del sur. O sea, es algo que completamente está fuera de sintonía con la profecía. Ahora nosotros debemos estar como adventistas más que nunca pendientes de lo que sucede no solamente en los Estados Unidos, sino que la guerra que se está armando en Medio Oriente. La profecía también nos habla de eso. Porque como podemos ver, la tierra gloriosa no es Estados Unidos, sino que ¿cuál es? Es Israel. Y la verdadera razón de ese conflicto que se viene desarrollando no solamente ahorita, sino que desde hace años atrás, ya vienen décadas este conflicto que se da por Jerusalén. O sea, no es meramente por ocupar ese territorio, sino que el papado desde hace mucho tiempo atrás, siglos atrás, tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Retrocedamos tiempo atrás a la época de las cruzadas. Si recordamos cuál era el objetivo de las cruzadas que el papado hacía en Jerusalén, ¿cuál era el objetivo? Recuperar, como ellos le llaman, a la Tierra Santa de las manos musulmanas. Este conflicto que ha habido durante años, que los soldados cruzados se enfrentaban contra los musulmanes y tanta cosa que era por recuperar Jerusalén, no es solamente por ocupar esa ciudad como tal, sino que ¿por qué? Si vamos a Daniel capítulo 11, verso 45, vamos a ver que está profetizado que el rey del norte tiene que ocupar esas tierras. Y en el tiempo del fin, ¿quién es el rey del norte? Es una alianza entre Estados Unidos y el papado. Aunque ahorita no vamos a entrar en profundidad a eso, les invito a que leamos eso. Vamos a Daniel capítulo 11, verso 45. Levantará el campamento real entre el mar y el santo monte del esplendor, pero entonces se sobrevendrá el fin y nadie lo ayudará. Entonces aquí, ¿qué nos hace referencia? Nos hace referencia a una ocupación. Y si leemos los versos anteriores, que no los vamos a leer ahorita porque si no nos estaríamos adelantando de la parte en que vamos. Si leemos los versos anteriores, ¿de qué se nos habla? Se nos habla de guerra. Al igual como lo que acabamos de leer ahorita, sobre lo que sucedió en el pasado entre Siria, Egipto y Roma, de igual manera, ¿qué tiene que suceder ahora en nuestro tiempo? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber un conflicto armado. Y probablemente algunas personas se enfocan en que si el Papa que está ahorita va a poner la ley dominical o si es otro. O sea, nuestra principal preocupación no debería ser quién es el Papa en este momento. Porque mucho se habla hoy día que el Papa León XIV es el que va a dar la ley dominical. Nosotros no sabemos eso. La Biblia no nos habla referentemente exactamente qué persona va a ser la que lo va a hacer, qué
qué persona va a ser la que va a dar esta ley. O sea, no se nos dice específicamente quién es, pero sí nos dice quién va a ser. Va a ser justamente quién. El papado en unión con quién, con los Estados Unidos. Y como hemos podido ver, la guerra que se está dando en la actualidad en Medio Oriente es justamente con ese objetivo. Para los que no lo conocían, existe un proyecto que se llama el Proyecto Redención. ¿Y con qué está vinculado eso? Eso tiene que ver mucho con renovar todo lo que hoy en día es Jerusalén. Y no solamente eso, sino que lo que hoy es Palestina. Lo que hoy en día están combatiendo Israel supuestamente para expulsar a este grupo terrorista, eso es solamente una excusa. El objetivo de ellos es limpiar toda Palestina de los habitantes, sacarlos a todos. ¿Para qué? Para establecer allí una nueva capital. Y aquí entra la importancia justamente de Jerusalén. Cuando el verso 45 de Daniel nos habla, nos dice, plantará las tiendas de su palacio. ¿A qué se refiere? Durante muchos años atrás se viene escuchando esto de que se quiere construir el tercer templo. Y como adventistas, normalmente, ¿qué se nos ha dicho? Que eso no es de importancia, que lo del tercer templo no se va a dar. Pero hoy en día se está cumpliendo eso. Y justamente lo que está relacionado a este proyecto, justamente se implica la construcción de ese tercer templo. Y no creamos que tiene que venir la guerra y que recién se van a poner a ver qué hacen. El tercer templo ya no es que lo van a construir desde cero. Todo el templo en sí ya está construido, pero ¿cómo está? Por partes. Recordemos cuando estudiamos la historia, cuando Salomón construyó el templo. ¿Cómo lo hizo Salomón? La historia bíblica cuenta que no hubo una herramienta que resonara allí en el lugar de construcción. ¿Por qué? Porque era un lugar santo, un lugar sagrado. ¿Cómo fue que montaron el templo en el monte sagrado? ¿Cómo fue que lo hicieron? Lo llevaron por piezas y esas piezas ya estaban listas. O sea, imaginémonos que es más o menos como armar un rompecabezas. Con esas casas que son prefabricadas. O digamos como hacer una casa con legos. Así, más prácticamente. Para hacer una casa con legos, necesariamente no tenemos que fabricar los bloques de legos nosotros mismos, sino que simplemente tenemos los legos y construimos lo que queramos. Y de esta misma manera es como se va a llevar a cabo. Y todo eso ya ellos lo tienen listo. Ya están listos los bloques que van a usar allí para construir el templo, inclusive las puertas de ese templo, los candelabros, bueno, y todo lo que se va a usar ellos ya lo tienen listo. Ellos ya lo tienen listo y es por eso que se da esta guerra. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Justamente combaten contra el rey del sur. En el presente, el rey del sur, ¿quién es? El rey del sur son todos los países árabes. Los países musulmanes que combaten justamente contra Estados Unidos y contra Israel. Y esa es la verdadera razón de la guerra que estamos teniendo ahora en la actualidad. Obviamente el conflicto que existe hoy entre Rusia y también que se quiere implicar China y tantos otros países, eso también tiene mucho que ver. Ahora, porque la profecía nos dice que vendrán noticias de Oriente y de Occidente y lo atemorizarán. O sea, el rey del norte se verá amenazado por ese conflicto. Y ahora sí, nos habla de dos conflictos principales. Y ahora, ¿cuáles son los dos conflictos que tenemos en la actualidad? Tenemos la guerra que se encuentra entre Rusia y Ucrania. ¿Y cuál es el otro conflicto? El enfrentamiento entre Israel y Palestina. Ahora nos vamos dando cuenta cómo la profecía se va cumpliendo con exactitud. O sea, y así como fue en el pasado, porque parecía imposible que el rey de Siria fuera a perder su poderío, porque estaban en la cima del mundo. O sea, y cualquiera en ese momento las personas probablemente hubieran dicho, pero ¿cómo van a decir que Siria va a caer? Si Siria está en la cima del mundo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vino Roma y arrasó con todo. El verso bíblico es claro y nos dice que no hubo nadie que pudiera hacerle frente.
Y ahora por segunda vez, ahora este rey del norte, que ahora en el presente ¿quién es? Ya no es la Roma imperial, sino que ahora ¿quién es? Es la Roma papal en alianza con Estados Unidos. Y ahora vemos qué está pasando. Va avanzando y no hay quien pueda hacerle frente en la actualidad. O sea, los países árabes pueden lanzar tantas amenazas y todo. Pero si nosotros vemos a final de cuentas quién está teniendo la ventaja. Obviamente los Estados Unidos aparentemente de manera directa no ha interferido en el conflicto. O sea, no han enviado tropas como tal. Bueno, eso es al menos lo que dicen los noticieros y las fuentes oficiales. Pero en estos días se ha visto un gran movimiento justamente de apoyo hacia Israel. Y no solamente eso, sino que también China ha estado enviando apoyo a Irán. Y no sé si lo habrán escuchado, pero entre esta semana el gobernante de Irán, no me recuerdo su nombre, ha anunciado que justamente este fin de semana, o sea, bien puede ser hoy sábado o mañana domingo, puede haber algo, un ataque que, según él lo dice así, que puede ser recordado por milenios. O sea, tienen planeado ya comenzar estos ataques ya en estos días. O sea, dice claramente, si Israel no cede, él va a actuar. Va a haber un ataque que va a ser recordado por milenios, por siglos, tal y cual como lo ha dicho. O sea, tienen planeado hacer algo terrible. Y obviamente si Irán se atreve a algo como eso, no va a ser algo únicamente en contra de Israel, sino que en contra de quién más. ¿Quién está financiando a Israel? Obviamente que es Estados Unidos. Y si tocan a Estados Unidos, ¿van a tocar a quién? A la OTAN. O sea, y dentro de la OTAN, ¿quién está? Está también varios países de Europa. Y en fin, o sea, ¿y eso a qué nos lleva? A la Tercera Guerra Mundial. O sea, ya no hay escapatoria. Las cosas como la profecía lo anunció, se van a cumplir porque se van a cumplir. Y como hemos visto aquí, probablemente algunos podrían pensar, pero ¿para qué estudiar eso de esos reyes pasados? O sea, si ya no tiene nada que ver con nuestro presente. Pero ¿por qué razón la Biblia es tan específica y nos predice lo que sucedió en el pasado? O sea, en un pasado se anunció, ¿y qué pasó? Se cumplió al pie de la letra. ¿Y esto para qué? Es para que nosotros tengamos la seguridad de que ahora lo que se profetiza para nuestros días se va a cumplir. Y no hay escapatoria. No creamos que con esas reuniones y esos tratados de paz que ellos hacen, la guerra va a terminarse. Eso no va a pasar. Eso solamente es en apariencia, nada más. O sea, ciertas pausas que se hacen no quiere decir que ya por eso va a haber una paz duradera. El mundo como nosotros lo conocimos antes, porque démonos cuenta, a partir del 2019, con esto de la pandemia, nuestro mundo comenzó a cambiar. O sea, el mundo como nosotros lo conocimos antes del 2019, ese mundo ya no va a volver. De allí en adelante, ¿qué hemos visto? ¿Cuál es la palabra que muy a menudo se escucha? La crisis. Y no solamente aquí en nuestro país, en todos lados hay crisis. En todo el mundo hay crisis. O sea, y no solo, se suben impuestos y por más que los gobiernos suben los impuestos y hacen lo que sea, la situación no mejora ni va a mejorar. O sea, al contrario, la Biblia ¿qué nos dice? Va a ir todo a peor. O sea quien sea que gobierne, porque muchos adventistas se pelean por eso. Inclusive el día de las elecciones nosotros encontramos un hermano adventista que nos dijo: si no votaste por la candidata tal de la lista tal, no entras al reino de los cielos. O sea, ¿qué es eso? O sea, nosotros como adventistas no debemos perder el tiempo que si ella o él es el que va a hacer bien las cosas o no. ¿Por qué? Porque la profecía ya está. Si hubiera ganado ella o ahorita como ganó él, o sea cual de los dos estuviera en el poder, la crisis viene porque viene, eso ya es inevitable. O sea, eso ya es algo que Dios predijo. Recordemos, cuando se escribió esto, ¿en qué época fue? Recordemos que Daniel ¿en qué época vivió? En el Imperio Babilónico, que eso fue antes de Cristo. O sea, cuando él escribió estas cosas, Roma todavía ni existía.
ni pensaba existir todavía Roma. Y Grecia, en ese momento, cuando Daniel escribió esto, para ese momento Grecia solamente era un conjunto de tribus. O sea, solamente eran como decir, como por ahí unas personas que viven por allá lejos que no tienen importancia. O sea, solo eran unas pequeñas tribus guerreras. O sea, y en ese momento él dijo que vendrían los persas, los griegos, los romanos, e inclusive abarcó hasta nuestro presente. Si esto que se escribió hace tantos miles de años se cumplió, ¿cómo puede ser que tengamos la duda todavía de que lo que está profetizado para nuestros días se pueda cumplir? Porque hay adventistas del séptimo día que aún tienen la esperanza de que no, que todavía faltan no sé cuántos años y que vienen tiempos de paz. Y no me refiero solamente a adventistas de la organización como tal, sino que adventistas de la verdad presente. Se les habla sobre esto y ¿qué dicen? Ah, no, eso, o sea, esa guerra que está allá, eso no tiene nada que ver con nosotros. No pasen el tiempo. O sea, no hay que pasar el tiempo viendo eso. Nosotros tenemos que estar preocupados por nosotros. O sea, y hay adventistas que hacen planes para, no sé, de aquí a 20, 30 o 40 años, cuando, o sea, no vamos a llegar a eso. Y hasta el tiempo más corto. O sea, el tiempo está corto como nosotros no tenemos idea. Más adelante justamente vamos a estudiar el asunto de los 6000 años. Cuando el pecado entró a la tierra, se dio un tiempo para que el pecado dure. O sea, el pecado no es que iba a estar en nuestro mundo por un tiempo indefinido. Todo fue profetizado con un tiempo exacto. Y cuando lleguemos a estudiar esta parte, vamos a ver también algo interesante. La Biblia nos revela el año en el que regresa Cristo. O sea, obviamente, pero quiero que escuchen bien. El año, no el día y la hora. Porque la Biblia claramente dice, el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿qué está diciendo el texto? Claramente, día y hora. En el texto no se menciona el año. O sea, Dios no quiere que su pueblo permanezca ignorante con respecto a eso. O sea, las señales que tenemos, ¿cuáles son? O sea, debemos guiarnos por las señales. Pero que también hay un calendario profético. O sea, hay cosas que tienen que cumplirse. Y está establecido en la profecía cuándo tiene que darse eso. O sea, prácticamente podremos atrevernos a decir que estos años ya prácticamente son los últimos años que gozamos de libertad religiosa. Y no solamente eso, sino que ya son los últimos años de la historia de este mundo. Y no hablo que falten 10 años, son menos de 10 años lo que nos queda. Yo creo que en 2030. ¿Por qué creen ustedes que la élite mundial tiene la Agenda 2030? Siempre está. Satanás sabe perfectamente lo que tiene que suceder. Y recordemos, ahorita en la mañana estábamos viendo, él conoce la Biblia. Inclusive mejor que todos nosotros. Él sabe muy bien las profecías. Se las sabe de memoria. Y él sabe lo que tiene que suceder. Pero no sabe la verdad. O sea, él conoce, pero ¿cuál es su problema? Él no se arrepiente. Y no obedece. Y no obedece. Y ahora ese es el punto para nosotros también. Podemos sabernos de memoria. Pero ahora, ahora la pregunta es, ¿será que estamos obedeciendo esos mandamientos o la Biblia? O sea, porque podemos sabernos la profecía, podemos explicarla bien, pero ese es el punto. El punto no es sabérselo, sino que es practicarlo. O sea, eso es lo más importante. Y ahora entonces, como conclusión, si hemos visto que lo que la profecía dice se ha ido cumpliendo al pie de la letra, no dudemos que lo que está profetizado para el presente se va a cumplir. O sea, eso se cumple porque se cumple. No hay poder humano que pueda cambiar eso. Y es más, si nosotros creemos que por ir a votar el día de las elecciones vamos a cambiar algo, o sea, es prácticamente, aunque pueda sonar como algo polémico, eso de las elecciones es prácticamente una farsa. Porque todo se rige por una agenda. Todos los gobernantes de todo el mundo no es que están allí en sus puestos por casualidad. Hay alguien que los designa para esos lugares.
¿Y ese alguien dónde está? Está en Roma. Y ya sabemos todos quién es. Si no, entonces, ¿por qué creen ustedes que los gobernantes van a visitarlo cada vez y cuando van a visitar allá al Papa? Por ejemplo, cuando el Papa Francisco murió, ¿qué creen que pasó? La Biblia, ¿qué decía que sucedería? Se maravilló el mundo en pos de la bestia. ¿Qué sucedió cuando el Papa Francisco murió? No fue solamente una sorpresa para todo el mundo, sino que ¿qué más? ¿Quiénes asistieron a ese funeral? Fue todo el mundo prácticamente. No solamente representantes de países cristianos, sino que representantes de otros países con religiones completamente distintas al catolicismo o al cristianismo. Hubieron representantes de la iglesia ortodoxa, de la iglesia ortodoxa griega, la rusa, representantes de, bueno, en fin, de las monarquías europeas también estuvieron allí. O sea, hay tantas cosas que tenemos que ver. Solo para que se hagan una idea, ¿por qué creen ustedes que en la Europa actual hay muy pocas monarquías? No hay tantas monarquías como había en el pasado. Sucede que los que están detrás de todo, ¿quiénes son? Son los jesuitas. Si vamos a lo largo de la historia, cualquiera que se atrevió a oponerse a los jesuitas, ¿qué pasó? ¿Cómo acabó? Muerto. Y no tenemos que irnos tan lejos. ¿Cómo terminó Eloy Alfaro? Muerto. Normalmente se nos habla solamente de lo que hizo él en aspecto político. Pero hay un aspecto importante que normalmente no se toma en cuenta. Eloy Alfaro fue el que separó definitivamente las funciones de la Iglesia y el Estado aquí en nuestro país. Obviamente, al él separar las funciones de Iglesia y Estado, ¿qué fue lo que pasó? Se ganó enemigos. Y obviamente, ¿cómo fue que terminó? Arrastrado y en la hoguera. Y eso no es coincidencia, justamente es algo similar a lo que hacían los papas en la Inquisición. A los que no estaban de acuerdo. A los que no estaban de acuerdo. Ahora vemos, por ejemplo, en Rusia, cuando surgió la Unión Soviética, gobernaba ahí en ese entonces la dinastía Romanov. ¿Por qué creen ustedes que la dinastía Romanov cayó del poder en Rusia? ¿Por qué se acabó el Imperio Ruso? No fue coincidencia o nada más por la guerra o por la Primera Guerra Mundial. Sucede que anterior a que gobernara el zar de Rusia, el último, Nicolás II, antes de él había gobernado, o sea, bueno, fueron un predecesor de él, un emperador de Rusia. Él dio una orden. ¿Cuál fue esa orden? Expulsar a los jesuitas de toda Rusia. O sea, primeramente los expulsó de Rusia y les permitió quedarse en la capital, en San Petersburgo. Pero luego después, este emperador se dio cuenta de que los jesuitas no eran solamente una orden religiosa, sino que constituían, ¿qué cosa? Una orden militar. Porque no nos engañemos, hermanos, pensando que los jesuitas son solamente curas. Ellos no son sacerdotes. ¿Por qué creen que Elena de White les llama el campeón del papado? En el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos se los llama así, el campeón del papado. Porque ellos son los responsables de los mayores asesinatos de la historia, de los mayores crímenes. ¿Y cómo han salido? Han salido impunes. Entonces, ¿qué sucede? La dinastía Romanov actuó en contra de los jesuitas. ¿Y cómo terminó esa dinastía? Los últimos zares, el zar Nicolás II con su esposa y sus 3 hijas y su hijo, ¿cómo terminaron? Fueron, ¿cómo es que se le dice la palabra? Tiroteados, o sea, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Y eso, o sea, prácticamente la dinastía de Romanov fue borrada prácticamente del mapa. Hoy en día quedan algunas personas que son todavía de esa familia, pero ¿por qué fueron borrados? Por levantarse en contra de Roma. ¿Qué pasó también en Francia? La Revolución Francesa. ¿Qué se nos ha enseñado? La lucha del pueblo y la lucha del pueblo por la libertad y la igualdad. Eso solo es un cuento, porque eso no fue, las verdaderas razones no fueron por eso. Los jesuitas son los que han estado detrás de todo eso. Y también aquí en el capítulo 11 de Daniel también se nos habla de eso. O sea,
Esto lo menciono, aunque no tiene nada, aunque no tiene mucho que ver todavía con los tiempos actuales, porque eso ya pasó, es del pasado. Pero eso nos debe dejar muy en claro. Uno, en primer lugar, que la profecía se va a cumplir porque se va a cumplir. Y segundo, que nuestros gobernantes en la actualidad no son por elección popular, aunque eso se nos aparente. O sea, aunque esa apariencia tengamos. La democracia, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo prácticamente podríamos decir que ya no existe. Ya no existe, porque ¿quiénes son los que están detrás de todo? Son las sociedades secretas. ¿Y quién está detrás de las sociedades secretas? Satanás. O sea, primeramente el Papa, y detrás del papado, ¿quién está? Es Satanás. Entonces con esto podemos llegar a la conclusión que no vivimos ya en tiempos en los que deberíamos estar viendo los chismes, o qué hizo tal, o qué hizo no sé qué. O sea, ya el tiempo de andar en eso ya se terminó. O sea, ya en el tiempo en el que vivimos, ya es el tiempo en el que deberíamos estar clamando. Porque ya las cosas están a punto de darse. O sea, no es algo que se va a dar en 20 o 30 años. O sea, es algo que ya falta muy poco para que comience. O sea, ya está cercano. O sea, no que comience, ya comenzó esta cosa. O sea, ya los eventos que nos llevan a la ley dominical y al fin de este mundo ya han comenzado. Bueno, este ha sido mi tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y los esperamos en la tarde. Vamos a tener el programa de salud. Les invitamos a que se conecten. Y para culminar, les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Yahweh, gracias por este día, por esta oportunidad de estudiar tu palabra que tú nos has concedido. Gracias por este santo Shabbat también que tú nos has permitido disfrutar. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente y nos ayudes a comprender en los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Padre, te pedimos que tú nos des sabiduría y nos ayudes a prepararnos para las pruebas difíciles que vienen para nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a cambiar nuestros caracteres. Ayúdanos a ser cada día más humildes y a poder predicar este mensaje a todo el mundo. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. 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 Amén.